Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre financiación autonómica. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Olano Vela. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Supeditar la financiación autonómica a la aprobación de los presupuestos generales del Estado es un chantaje inadmisible, afirmaba tajantemente la consejera María Jesús Montero en 2018. Por el contrario, hace unos meses, siendo ya ministra, supeditaba esa financiación a la existencia de presupuestos generales del Estado. Así todo con este Gobierno del señor Sánchez, señoría. Sabemos que la señora Calvo dirá que Montero consejera y Montero ministra son dos personas diferentes, pero espero que la portavoz socialista no caiga en la tentación de justificarlo apelando a que el Gobierno actual está en funciones y el de 2018 no lo estaba. Y digo esto porque, como todos ustedes saben, el Gobierno del señor Sánchez bien pudo aprobar las medidas legales oportunas durante los 74 días que mediaron entre el mayoritario rechazo a su proyecto de presupuesto por esta Cámara y las elecciones del 28 de abril. 74 días en los que el Gobierno estaba en plenitud de funciones. 74 días en los que se dedicaron a llevar a cabo una costosa campaña electoral con los llamados viernes sociales, que eran realmente viernes socialistas. Socialistas en el sentido de que se aprobaron gastos que no sabían y todavía hoy no saben cómo van a pagar. Lo que sí saben es que incumplirán el déficit previsto por ellos mismos y, para evitarlo, pretenden quedarse con el dinero que pertenece a las comunidades autónomas. Lo realmente social, señorías, es la prestación de los servicios públicos básicos. Servicios públicos de los que se encargan las comunidades autónomas. Y estoy hablando de la sanidad, de la educación, de la dependencia y de los demás servicios sociales. Solucionar su financiación sí es una medida social, porque además el dinero sí existe, Hacienda ya lo ha recaudado y pertenece a las comunidades autónomas. Señorías, les decía que el Gobierno estuvo 74 días en plenas funciones haciendo campaña electoral. Y ahora que lleva 135 días con funciones limitadas, continúan con la misma operación. Hacer campaña desde el Gobierno para que el señor Sánchez no fracase por tercera vez en una hipotética investidura. Esa es la realidad, señorías. Y tanto es así que ni siquiera disimulan sus intenciones cuando la señora Montero o la señora Calvo afirman repetidamente y sin rubor: la solución está en sus manos, absténganse, pretendiendo colocar el Partido Socialista el debate en unos términos que a nosotros al menos nos resultan absolutamente intolerables. Vienen a decirnos que si los ciudadanos quieren que haya dinero para sanidad, para educación, para dependencia, para pagar las facturas a los proveedores, solo hay una solución, y esa es que el señor Sánchez no fracase de nuevo. Y esto simplemente es mentira. Pretenden ustedes trasladar a los demás la responsabilidad derivada de la incapacidad de Sánchez para lograr los apoyos que su persona no logra obtener. Si es que realmente los está buscando, porque uno tiene la sensación que hace mucho tiempo que decidió que lo mejor para él, y solo para él, es repetir elecciones. Así se entiende la política del PSOE del señor Sánchez: sustituir política por propaganda y servicio público por abuso de lo público para satisfacer las ambiciones del señor Sánchez. Y para ello están dispuestos a utilizar todos los medios a su alcance, desde apelar a un informe que no existía hasta filtrar un documento sin firma a un medio de comunicación a las 48 horas de descubrirse sus burdas mentiras. Y, por cierto, ese informe todavía no ha sido entregado a los grupos de esta Cámara, pese a que lo hemos solicitado hace ya 2 semanas. Permítame que me detenga en ese supuesto informe. Que el señor Sánchez y la señora Montero no tienen intención de solucionar un grave problema que afecta a los 47 millones de españoles lo demuestra el hecho de que no se requiere a los servicios jurídicos del Estado a que faciliten una solución. De hecho, en el supuesto informe no se afirma en ningún momento que no existan instrumentos legales para facilitar a comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones una financiación que les corresponde por ley. Y no lo dice porque simplemente no sería cierto, porque soluciones hay
y son varias. Señorías, la Xunta de Galicia, apoyándose en un informe de sus servicios jurídicos, este sí firmado y presentado en el Parlamento correspondiente y, por lo tanto, de acceso público, justifica la utilización del mecanismo del Real Decreto Ley en este caso. Pero es que, además, hay otras posibles soluciones, como las propuestas por el Grupo Parlamentario Popular: habilitar un crédito a coste cero para comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones y hacerles llegar un dinero que Hacienda ya ha recaudado, que está en sus arcas y que pertenece, porque así lo disponen las leyes de financiación, a las citadas administraciones públicas. Y luego, claro está, habrá que ajustar los objetivos de déficit de esas administraciones públicas, teniendo en cuenta que existirá un desfase entre el crédito y el ingreso real, puesto que se contabilizan, como todos ustedes saben, de forma diferente. Otra solución posible, y también se la ponemos sobre la mesa, sería la utilización de los mecanismos extraordinarios de financiación, bien sea el FLA o el mecanismo de facilidad financiera, que están a disposición del Gobierno para hacerle llegar los más de 7.000 millones de euros que el señor Sánchez retiene indebidamente. Y, por último, está la solución fantasma, si me permiten calificarla así. Igual de fantasma que el informe esgrimido por la señora Montero. Una solución prevista por ella misma para el próximo 15 de diciembre, que no sabemos ni en qué consiste ni por qué se va a poder aplicar el 15 de diciembre y no, por ejemplo, el 15 de septiembre. Como ven, señorías, soluciones existen. El Partido Popular las ha puesto sobre la mesa. Pero lo que no existe es la voluntad de un Gobierno en funciones que considera que su única función es trabajar para el señor Sánchez y no para el conjunto de los españoles. En este asunto, como en otros muchos, la realidad y el Gobierno en funciones transitan por caminos diferentes. Existen, por un lado, unas diputaciones, unos ayuntamientos y unas comunidades autónomas que prestan servicios públicos esenciales y que tienen que pagar esos servicios públicos y las facturas a sus proveedores, principalmente pymes y autónomos. Y, por otro lado, un Gobierno en funciones que considera que no tiene funciones, o mejor dicho, que cree tener una sola: hacer presidente al señor Sánchez. Tenemos una realidad que viven los ciudadanos de este país, que ven ralentizarse la economía, que ven peligrar su puesto de trabajo. Unos ciudadanos que ya observan similitudes con el año 2008, cuando el PSOE también les negaba la realidad. Unos ciudadanos que pagan sus impuestos todos los meses y que ven cómo su dinero no se dedica a pagar la sanidad, la educación o la dependencia, sino que es retenido por el señor Sánchez para chantajear a todo el mundo en busca de alguien que quiera hacerle presidente. Señorías del Grupo Socialista, hagan ustedes como sus compañeros en las comunidades autónomas, que, salvo deshonrosas excepciones, como en Galicia, han apoyado las legítimas reclamaciones del Partido Popular, anteponiendo el interés general al interés partidista. Finalizo ya, señorías. Si la señora Montero afirmaba que supeditar la financiación autonómica a la aprobación de los presupuestos es un chantaje inaceptable, permítame a mí afirmar que supeditar la financiación de la sanidad, la educación, la dependencia y demás servicios sociales y el pago de las facturas a pymes y autónomos, supeditar todo esto a la investidura del señor Sánchez es una fechoría impropia de una democracia como la española. Y anuncio desde aquí que aceptaremos la enmienda de Coalición Canaria, que viene a actualizar esta PNL que se presentó meses antes de que efectivamente se produciera la transferencia de los fondos de la liquidación definitiva del año 2017. Y también les anuncio que hemos redactado una transaccional con el Grupo de Ciudadanos y el Grupo de Vox, que haremos llegar al resto de grupos de la Cámara a lo largo del debate. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Olano. Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos intervienen, en primer lugar, el Grupo Parlamentario Mixto, que en su turno también fijará posición. El primero, el señor Baldoví Roda. Moltes gràcies, señora presidenta. Hay un refrán castellano que yo creo que define perfectamente lo que está pasando hoy aquí. A buenas horas, mangas verdes. Hay que ver la transformación que se obra en el Partido Popular cuando está en la oposición y la transformación que se obra en el mismo Partido Popular cuando está gobernando. En fin, hasta me caen bien cuando están en la oposición, me caen mejor. En fin, también le pasa al PSOE,
En el preámbulo que han hecho ustedes de esta PNL parece que sean los máximos defensores de la financiación. Y yo me acuerdo que el señor Olano y yo entramos juntos en esta casa en el 2011, cuando el Partido Popular, todo esto que ves, hijo mío, era del Partido Popular, 186 diputados, mayoría absoluta, y con todo esto, hijo mío, no hicieron absolutamente nada. Tenían la obligación legal de aprobar un nuevo sistema de financiación y pasaron de todo, Habla usted en su preámbulo del círculo virtuoso. Les gusta mucho hablar de círculos virtuosos. Yo le diré un círculo virtuoso. El PP entró en el año 95 a gobernar la comunidad autónoma valenciana y con el señor Zaplana los valencianos debíamos 2.750 millones, 688 euros por ciudadano. En el 2015, cuando se fue el Partido Popular, bueno, cuando se fue no, cuando le hicimos irse, se debían 42.000 millones de euros. En fin, círculo virtuoso no es mucho. Acabo. Hemos presentado dos enmiendas que creíamos que completaban mucho. Primero, un compromiso de 8 meses de que el Gobierno, el que sea, el de dentro de 2 semanas o el de dentro de 3 o 4 meses, se comprometa a presentar un nuevo sistema de financiación y luego que se aborde el tema de la deuda, porque esta deuda que nos han generado los valencianos, unos y otros, es absolutamente legítima. Y, por supuesto, que estamos de acuerdo en las entregas a cuenta y en ese dinero del IVA, que no es del Estado, es de las comunidades autónomas, es de los autónomos y los ciudadanos que estamos en las comunidades autónomas. Muchas gracias. Gracias, señor Baldoví. Tiene, en segundo lugar, la palabra la señora Oramas González Moro. Gracias, señora presidenta. 12 de julio 2019, Gobierno en funciones, presupuesto prorrogado y el Consejo de Ministros aprueba la negociación y la firma del contrato y la compra de los tanques 8x8, los tanques 4x4, más los aviones entrenadores, señores diputados y ciudadanos de este país, por 2.600 millones de euros. Ahora, punto. ¿Interés general? Mayor interés general que la sanidad, la educación, los servicios sociales de este país. Y una ministra de Hacienda que dice que no le puede dejar esa carga de dar a las comunidades el dinero que les corresponde por los servicios esenciales a los próximos gobiernos. Ah, pero si nos dejan los tanques, los aviones y todo lo demás por 2.600 millones. Ya está bien. Se reúne con el presidente actual de Canarias socialista y mi presidente actual socialista de Canarias, que le hace la ola a la ministra, sale encantado porque la ministra de Hacienda le garantiza que antes del 15 de diciembre está transferido las cantidades a la comunidad autónoma. ¿Pero quién es ella? En diciembre o hay un nuevo gobierno en funciones que estará exactamente igual, o habrá otra ministra. Y Ángel Víctor Torres, presidente socialista de Canarias, feliz por el compromiso de la ministra. Hay que tenerlo. Yo creo que esto es muy serio. Hace 3 días el Gobierno ha anunciado que este año va a emitir 7.000 millones menos de deuda pública. ¡Qué casualidad! El dinero que tenía que haber transferido a las comunidades autónomas. ¿Saben lo que le digo? Este partido de Coalición Canaria va a pedir a la abogacía del Estado el informe sobre las compras militares por 2.600 millones que no han venido a este Congreso. Termino.
Represento el orgullo de unas islas que nunca se rinden. Y esta diputada jamás va a dejar de defender los intereses de esas islas orgullosas, de esta tierra y de este país, ante una ministra que ha priorizado las negociaciones políticas para que no haya gobierno, no para que haya gobierno, para que no haya gobierno a sus responsabilidades, improvisando. Y si no haberlo sabido antes de ese mes de que entró en funciones y haber hecho el traspaso. Y si no, no haber pedido ese informe a la Abogacía del Estado que anunció antes de que existiera. Nada más, señora presidenta. Ya está bien en este país de jugar con los servicios esenciales que dan las comunidades autónomas con falsedades, mentiras y sin buscar soluciones. Muchas gracias, señora Oramas. Tiene en último lugar la palabra el señor Mazón Ramos. Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, el Partido Regionalista de Cantabria es un partido absolutamente y profundamente autonomista. Y no solo por motivos históricos y motivos culturales, sino desde su origen también por motivos económicos y por motivos de eficiencia, por motivos de desarrollo de competencias propias. Siempre hemos defendido las competencias descentralizadas, pero lógicamente estas competencias tienen que ir acompañadas de los recursos necesarios para financiarlas. Y en estos momentos no estamos hablando solo de los recursos económicos, estamos hablando también de seguridad jurídica, estamos hablando de la seguridad presupuestaria. Cuando se gobierna, uno se da cuenta de lo difícil que es al final del año tener un presupuesto equilibrado. Bueno, pues mucho más en un caso como este, en el que todas estas previsiones que no dependen de las propias comunidades autónomas, pues no pueden llevarse a cabo. Por eso, esta seguridad para presupuestar, cuando no la tienen desde las comunidades autónomas, sobre todo los partidos donde estamos gobernando, tenemos que exigir al Gobierno de la Nación que haga todos los mecanismos necesarios para compensarlas. Para Cantabria esto supone del orden de 150 millones de euros, que no es una cantidad global muy grande, pero que sí, en proporción a nuestro presupuesto, es elevada. Unos 103 millones de euros corresponden al 2019, termino, y 50 para el IVA. Por eso vamos a apoyar esta proposición no de ley. Creemos que el Parlamento en estos momentos tiene una tarea muy urgente y el Gobierno no tiene ninguna tarea más urgente que dotar a las comunidades autónomas de los medios necesarios para asumir las competencias y ejercerlas como deben. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Mazón. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra la señora Olona Choclán. Está el señor Esteban. Señorías, buenas tardes. Que la situación de demora en el pago de la financiación adeudada a las comunidades autónomas está provocando una situación de auténtica asfixia económica es algo que ni siquiera la señora Montero se ha atrevido a negar. La situación es crítica, es dramática y, por descender al detalle concreto, siendo yo diputada electa por Granada, el importe que se adeuda por la actualización de las entregas a cuenta Andalucía, 1.350 millones de euros, como bien sabe, señor Montilla, equivale a la financiación de toda la política de dependencia prevista en el presupuesto autonómico de este año. Si hoy el Grupo Parlamentario Vox va a defender la proposición no de ley con la enmienda de adición que hemos presentado, es precisamente porque resulta perentorio que el Gobierno adopte medidas de manera inmediata para paliar esta situación. Porque, ¿saben ustedes
¿a qué se ha dedicado el actual Ejecutivo frente a esta situación que a quien está perjudicando es a la ciudadanía porque afecta a los servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad y los servicios sociales? A esconderse debajo de la toga de los abogados del Estado. En agosto, cuando hasta los varones territoriales socialistas alzaron la voz, como el señor Lambán, el presidente de Aragón, para denunciar la situación crítica que se estaba atravesando, ¿cuál ha sido la respuesta del Ejecutivo socialista? El Gobierno no paga a las comunidades autónomas porque los abogados del Estado no nos dejan. Parecería que este Gobierno es idéntico a Ciudadanos. Defiende una cosa y la contraria con el mismo rostro. Unas veces, como en este caso, parece que los abogados del Estado son todopoderosos. En otras, sin embargo, hemos comprobado cómo no tienen ningún pudor en cesarles injustificadamente cuando no son capaces de torcerles el brazo. Pues bien, somos leales en nuestro grupo parlamentario. Por eso empezaremos por decir que esas voces que se han alzado en Populares y en Ciudadanos, denunciando que la señora Montero ha torcido el brazo a los abogados del Estado obligándoles a emitir un dictamen a medida, son inciertas. Eso es falso, como igualmente es falso que no sea habitual la emisión de consultas verbales. Es perfectamente legal. Y aquí tenemos una señora ministra que lo puede atestiguar. Ahora bien, la realidad que se está escondiendo es que si la señora Montero ha solicitado ese informe escrito, es precisamente para diluir la responsabilidad política de este Gobierno, por no haber sacado los presupuestos de 2019, por no haber previsto esta situación antes de convocar elecciones anticipadas y, finalmente, porque hoy, como bien ha señalado el señor Olano, hay medidas que pueden adoptarse y no se han adoptado, estando el Gobierno en funciones o posteriormente, si finalmente se conforma de manera definitiva. ¿Qué es lo sorprendente? Y espero, señor Montilla, que sea capaz de trasladárselo adecuadamente a la señora Montero. Que el Gobierno socialista ha puesto el capote, permítame el símil taurino, y Populares y Ciudadanos han entrado al trapo. Y por eso, a lo largo del mes de agosto, lo que hemos estado escuchando es un debate sobre el famoso informe de la Abogacía del Estado, emitido el 27 de agosto y adecuadamente filtrado al día siguiente al país. Y con eso se ha eludido el verdadero debate, cuál es la responsabilidad política que atañe a este Ejecutivo socialista. Esta torpeza política en un partido como Ciudadanos, que carece de experiencia de gestión, es algo que va de suyo. Pero en el caso de los populares, debo decirles que estoy profundamente decepcionada porque han atravesado por situaciones similares, y el señor Olano lo ha indicado, en el año 2016 y posteriormente en el año 2018. Y aún así no han entrado al fondo de la cuestión. Y por eso les solicito que acepten la enmienda de adición que hemos presentado, porque va al núcleo, porque evita que el Gobierno socialista adopte ningún tipo de excusa detrás de los técnicos en ese informe que se ha emitido, que existe, que es real y que es absolutamente ajustado a derecho. Debo señalar que la exposición de motivos de la PNL que han presentado causa verdadero sonrojo algunas expresiones. ¿Por qué no derogaron la ley de 2009, como bien ha señalado el diputado de Compromís? Yo se lo voy a decir, porque no son Vox. Y porque no son Vox, pese a lo que indican en esa exposición de motivos, cuando heredaron una España en quiebra del Gobierno de Zapatero, no afrontaron con valentía la solución al verdadero problema, el actual estado de las autonomías, que está generando una desigualdad absoluta entre todos los españoles, porque servicios tan esenciales como la educación, como la sanidad, estamos viendo que existe una absoluta desigualdad. Y porque no son Vox, cuando heredaron una España en quiebra, lo que hicieron fue rescatar a los bancos, regándoles con más de 62.000 billones de euros, mientras permitían una media de 514 desahucios diarios, que dieron lugar a no pocos suicidios de españoles de clase media que no fueron capaces de afrontar la vergüenza. Y porque no son Vox, precisamente no afrontan con valentía las reformas necesarias, que no es la actualización del modelo del sistema de financiación autonómico, sino del propio modelo territorial del Estado, como ayer precisamente indicó el señor Moreno, por primera vez después de que Vox lo venga anunciando. Es necesario recuperar para el Estado las adecuadas competencias que garantizan la igualdad para todos los españoles en nuestra nación. Pues bien, señorías, no son Vox, pero somos leales. Concluyo ya, señora presidenta. Pero sí que quiero decirles una cosa, y se lo digo a toda la Cámara. Vox ya está aquí, así que les sugiero que pasen a la fase de aceptación. Porque por mucho que calumnien, por mucho que injurien, por mucho que lancen ataques personales, portavoz, estamos contigo. Hemos llegado para quedarnos y a partir de ahora nada será igual. Y hemos venido para ir más allá, para defender lo que nadie hasta ahora se había atrevido. Gracias, señorías. Gracias, señora Olona.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra el señor Illueca Ballester. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Comparezco por primera vez en esta tribuna para hablar de un tema que es especialmente sensible en mi tierra, la Comunidad Valenciana. Me estoy refiriendo a la financiación autonómica. Permítanme que empiece mi intervención relatando una paradoja de nuestro sistema constitucional. Aquello en lo que los ciudadanos, las ciudadanas piensan inmediatamente cuando piensan en la res pública, en el Estado, en la comunidad política, no son los miembros de estas cámaras, no son tampoco los miembros del Gobierno, ni siquiera los miembros del Poder Judicial, son las comunidades autónomas, aquello con lo que los ciudadanos se relacionan inicial e inmediatamente cuando se relacionan con los poderes públicos. Son las comunidades autónomas cuando se ponen enfermos y acuden a un hospital, o cuando envían a sus niños al sistema educativo o utilizan los servicios sociales. La paradoja es que esta parte de la red pública que son las comunidades autónomas reposa sobre un sistema de financiación insolidario e injusto y que además está siendo socavado por las políticas de austeridad que se han aplicado en España durante los últimos 10 años. Un sistema injusto, sería ocioso insistir en ello y bastará evocar aquí el ejemplo de mi tierra, de la Comunidad Valenciana, no por repetido menos importante, el único territorio que presenta un saldo fiscal negativo teniendo una renta per cápita inferior a la media. Podríamos citar otros, no es necesario. Pero si pretendemos tener un debate serio y riguroso sobre la financiación autonómica, no basta con recordar que el sistema de financiación es injusto. Habrá que añadir, además, que en España no solo existe un problema de distribución de los recursos entre los distintos territorios, existe también un problema de escasez de recursos. Los recursos son escasos y lo serán todavía más en el futuro como consecuencia de unas políticas de austeridad que han arruinado a nuestro pueblo, que le han hecho mucho daño a nuestra gente. La Ley de Estabilidad Presupuestaria lamina la autonomía financiera de las comunidades autónomas y compromete el futuro del Estado del Bienestar. Y lo compromete porque impide financiar los derechos sociales a través del gasto público. Y aún hay más. Si hay un problema de escasez de recursos, no es posible abordar el problema de la financiación autonómica sin abordar también, paralelamente y simultáneamente, una reforma fiscal que reconozca de verdad los principios de igualdad y progresividad que nuestra Constitución proclama. Una reforma fiscal que integre en la base tributaria del país aquellos sectores de la sociedad que históricamente estuvieron excluidos. Sí, señorías, en España hay gente que no paga impuestos. Lo sabe todo el mundo. Y mientras ello sea así, ni derechos sociales, ni Estado del Bienestar, ni reforma del sistema de financiación. Quiero decirlo aquí, hoy, esta tarde, en esta sede. Cualquier fuerza política, la mía también, que diga defender la reforma del sistema de financiación autonómico y que no denuncie unas políticas de austeridad que han empobrecido a nuestro pueblo y unas políticas fiscales injustas e insolidarias, está siendo falsaria, está confundiendo a la opinión pública. Este es el marco al que habría que ampliar el debate si se pretende un debate serio y riguroso sobre la financiación autonómica. Y mientras tanto, en este marco, señoras y señores del Partido Popular, proponentes de la proposición no de ley, en este marco es necesario exigir al Gobierno la responsabilidad de afrontar las transferencias de las actualizaciones de las entregas a cuenta debidas a las comunidades autónomas. Claro que es necesario, pero plantear este problema coyuntural, plantearlo eludiendo abordar
las cuestiones estructurales y de fondo que lastran la financiación de estos entes públicos que son las comunidades autónomas, es oportunista, es irresponsable y es profundamente demagógico. Y mientras tanto, señores y señoras del Partido Socialista, lo diré también con claridad, lo que pudieran ustedes haber hecho durante los últimos 5 meses para evitar que se produjeran estos problemas que están asfixiando a las comunidades autónomas es ejercer el derecho que le han conferido las urnas y les reconoce la Constitución, que no es, por cierto, el derecho a formar gobierno, sino el derecho a articular una mayoría parlamentaria que haga posible formar gobierno. Formar gobierno para transferir los recursos a las comunidades autónomas con la mayor diligencia, formar gobierno para reformar el sistema de financiación autonómico y formar gobierno para dejar atrás para siempre las políticas de austeridad que tanto daño le han hecho a nuestra patria. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Illueca. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Muñoz Vidal. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Es un orgullo para mí subir hoy a esta tribuna y me estreno con una ardua tarea, la de hacerles recuperar la memoria. A ver si lo consigo tirando de hemeroteca, señores del Grupo Socialista. Hay 2 maneras de intentar desmantelar el Estado de las autonomías. Uno de ellos es directamente el desmantelamiento constitucional y el otro, más sibilino y sutil, es la asfixia financiera de las mismas. Podría decirlo yo, pero no. Ya se adelantó la señora Montero, María Jesús, en 2016, cuando todavía era la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía y recriminaba al Partido Popular lo mismo por lo que hoy escurre el bulto. No era precisamente comedida en sus críticas. Quizás, como diría Carmen Calvo, la señora Montero ya no es la de entonces, porque ahora es ministra de Hacienda. Algo tiene el Partido Socialista que les convierte a ustedes en personas distintas, que pueden decir una cosa y justificar la contraria según el lado del tablero en el que se encuentren. Ese doble rasero que nos recuerda una y otra vez los vicios del bipartidismo, hacer en el Gobierno lo contrario que piden en la oposición. Son ustedes un gran ejemplo, sí, pero de doble moral y de cómo se utilizan las varas de medir según les convengan. Son ustedes un gran ejemplo de hipocresía. Señora Montero, señorías del Grupo Socialista, y me dirijo a ustedes porque la señora Montero no está por aquí esta tarde, el Gobierno puede pagar esa actualización de las entregas a cuenta y tiene varios mecanismos para ello, y lo saben. ¿O acaso no ha sido el suyo un gobierno prolífico en reales decretos leyes, incluso en funciones? Estamos hablando de casi 7.000 millones de euros que tienen que servir para financiar los servicios públicos esenciales de millones de españoles. Ustedes, que se erigen en adalides de las causas justas, están convirtiendo la financiación autonómica en una moneda de cambio más para intentar chantajear a la oposición. Les da igual jugar con la financiación autonómica, les da igual manipular el CIS, manipular la radiotelevisión española. No tienen ustedes remedio. Ustedes están en el cuanto peor, mejor. Como son incapaces de conseguir el apoyo de la investidura, someten a los ciudadanos a un chantaje inaceptable, forzando a las comunidades autónomas a recortar el gasto en servicios esenciales como la sanidad, la educación y la dependencia. ¿Qué es lo que quieren? ¿Llevarnos a una situación límite? Asuman su responsabilidad. Apáñense como quieran con sus socios, pero dejen de chantajear a las comunidades y a sus ciudadanos, porque la realidad es que cuanto peor, peor. Pero es que aún hay más. Para enmascarar esa actitud chantajista del Gobierno, la señora Montero
no se le ocurre otra cosa que sacarse de la manga un informe que en ese momento no existía. La señora Montero mintió. Nos dijo que había un informe con unas conclusiones determinadas. Y no solo mintió, sino es que utilizó el buen nombre de la Abogacía del Estado y a los funcionarios para que respaldaran sus intereses partidistas. Su afán de colonización institucional no tiene remedio. Ya les avanzo que votaremos a favor de esta iniciativa del Grupo Popular por lo que tiene de intolerable e injustificada la asfixia financiera a la que se están sometiendo las comunidades autónomas y porque además se ha incorporado a la misma la primera parte de nuestra enmienda, donde exigimos que se aborde de manera urgente la reforma del actual sistema de financiación autonómica, que es complejo, poco transparente y no garantiza ni la igualdad de los españoles ni un reparto equitativo y justo de los recursos entre todas las autonomías. Hoy también ustedes, señores del PP, deprisa y corriendo, han traído una propuesta de financiación autonómica después de 5 años de no haber movido un dedo. Lo cierto es que PP y PSOE no han sabido o no han querido abordar en los últimos años la reforma que este país necesita. Lo cierto es que el bipartidismo siempre ha bloqueado un nuevo sistema de financiación que ponga fin a la desigualdad existente entre las comunidades autónomas, permitiendo que algunas, como la mía, la Comunidad Valenciana, estén infrafinanciadas mientras llegan de millones a los nacionalistas. Ciudadanos quiere que los partidos que hoy defienden esta iniciativa se comprometan, como ya hicimos nosotros en solitario, para acabar con ese privilegio a unos y el agravio a otros que supone un cuponazo como el vasco, con un cálculo arbitrario, insolidario y opaco que incluso la justicia ha denunciado por poco transparente. Acabo ya. Además de nuestra enmienda incluía la reprobación a la ministra de Hacienda por someter el interés general a intereses partidistas, llevando al país a una situación de bloqueo, por la asfixia financiera de las comunidades autónomas que se ven obligadas a realizar recortes en sus servicios sociales básicos, por lo que es un burdo chantaje para conseguir una investidura que son incapaces de formar mediante consenso y por mentir sobre la existencia de un informe de la Abogacía del Estado que supuestamente contenía los motivos que justificaban ese bloqueo financiero, informe del que no disponía y que surgió ex professo solo cuando la oposición y los medios de comunicación solicitamos su publicación. Enmienda que finalmente hemos retirado, pero no se preocupen, que en la moción subsiguiente a la interpelación a la ministra de mañana estará incluida por su más merecida reprobación y por todos los motivos antes expuestos. Muchas gracias. Gracias, señora Muñoz. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Blanquer Alcaraz. Gracias, presidenta. Señorías, centrémonos en los hechos. Desde enero hasta el actual mes de septiembre, mes a mes, el Gobierno ha ido transfiriendo a cada una de ellas las distintas entregas a cuenta conforme al presupuesto vigente en 2019. En total, y con presupuestos prorrogados, la cifra transferida ascenderá a 98.117 millones de euros, 2.136 millones más que en 2018, de los cuales, a fecha de hoy, 64.000 millones ya han sido transferidos. Segundo, el 31 de julio el Gobierno socialista transfirió la liquidación definitiva del 2017 a las comunidades autónomas, tal y como se viene haciendo habitualmente cada año. Por tanto, es rotundamente falso que el Gobierno socialista haya bloqueado la transferencia de las entregas a cuenta del 2019 y de la liquidación del 2017, como de manera demagógica denuncia la iniciativa que hoy debatimos y como así ha reconocido el propio proponente de la iniciativa
retirando y asumiendo que efectivamente la liquidación del 2017 sea transferida. Sin duda, esta proposición no de ley es reflejo no solo del desconocimiento, sino también y sobre todo de la mala fe. Porque aunque se sabía, porque aquí dice que no se había transferido esos 6.000 millones, y aunque se sabía a partir del 31 de julio que se había transferido esa cantidad, se han pasado todo el mes diciendo a todo el mundo que no se había transferido esa cantidad. Por tanto, desde luego, lo que se les presupone y se demuestra es que tiene mucha mala fe. El Partido Popular lo que ha hecho ha sido diseñar una espesa cortina de humo con la que tratan de ocultar la realidad de los hechos y así esconder la responsabilidad que deriva de sus propias decisiones y que son en muchos casos el origen real de las consecuencias que padecen las comunidades. Cada vez que el Gobierno socialista ha propuesto soluciones para mejorar la capacidad financiera de las comunidades autónomas con que sostener el estado del bienestar, siempre ha sido el Partido Popular quien ha bloqueado cualquier iniciativa en este sentido. Y de nuevo me remito a los hechos. Bloquearon la nueva senda de estabilidad, impidiendo que se pudiera disponer mayor capacidad, 2.500 millones más para las comunidades autónomas. Dos, si los gobiernos autonómicos se quejan de la situación que vivimos, no solo es porque no se hayan podido actualizar una parte de las entregas a cuenta, sino porque al contar con un presupuesto prorrogado no pueden disfrutar de todas las inversiones, de todas las mejoras y transferencias que recogían precisamente esos presupuestos. Si las comunidades padecen menos ingresos por el desfase del IVA, es consecuencia de un problema contable que inicia el Gobierno del Partido Popular y que termina y que se evidencia con la liquidación del 2017. La no aprobación de los presupuestos también obstaculizó la posible solución que propuso la ministra Montero y su solución, como usted bien sabe, ha caducado. Así pues, no podemos más que tildar de atrevimiento, incluso cierto cinismo, a aquellos que, siendo responsables del origen del problema sean precisamente los que acusen al Gobierno socialista de bloqueo y ahora incluso pretendan presentarse como los grandes salvadores. ¿De verdad? ¿De verdad creen ustedes que con estos antecedentes hay que reprobar a la ministra? A quien hay que reprobar es a ustedes, a Ciudadanos. ¿Se puede presentar la enmienda que han presentado? Pero ¿en qué mundo vivimos, por favor? Estamos tratando un tema muy sensible y, por tanto, lo que deberíamos de tener es la suficiente responsabilidad y serenidad para acotar el problema. Y eso es lo que, desde luego, en mi intervención voy a hacer. Porque además saben que el modelo de financiación del 2009 es verdad que era mejor que el anterior, pero también sabían que había que revisarlo en el 2014. Y, desde luego, el Gobierno del Partido Popular no lo hizo y lo que hizo fue apostar por unos mecanismos de financiación extraordinaria que supusieron una inyección envenenada de liquidez. Y pongo solo un ejemplo. Más del 84% del total de la deuda viva de la Comunidad Valenciana a 31 de julio proviene de estos mecanismos extraordinarios. Por cierto, los intereses leoninos de Montoro le han costado a los valencianos la cifra de 1.800 millones de euros. Y, mientras tanto, la Comunidad de Madrid diciendo que va a hacer rebajas fiscales. ¿Cómo? ¿A costa de los recursos de toda España? Pero, por favor, ¿de qué están hablando? Ya está bien. Resulta paradójico esta situación. Por tanto, dicho lo cual, y con la necesidad de acotar realmente el problema en los términos en los que están, los socialistas somos muy conscientes de las dificultades de tesorería que los gobiernos autonómicos podían llegar a tener en los últimos días del año si, llegado el momento, no se hubieran actualizado los anticipos que quiero de alguna forma cuantificarlo, representan un 4,5% del total de las entregas a cuenta. Por tanto, y termino para explicarlo, esta situación requerirá de una solución que el Gobierno ya se ha comprometido a realizar, pero eso sí, dentro de la legalidad vigente. Estarán de acuerdo que hay que respetar la legalidad vigente. Por tanto, hemos presentado una enmienda en aras a, de alguna forma, acotar el problema, transmitir un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos y de tranquilidad a las comunidades autónomas, dar seguridad y certeza de que se van a encontrar las formas para dar salida a las dificultades y, desde luego, si aquí alguien ha participado en un bloqueo institucional, desde luego son aquellos que acusan al Gobierno, que son el Partido Popular y Ciudadanos. Gracias, señora Blanquer.
En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV tiene la palabra la señora Sagastizábal Unceta Barrenechea. Gracias, presidenta. Arratsalde-on. Hoy el PP nos presenta una proposición no de ley sobre financiación autonómica. Y a nosotros, pues bueno, como País Vasco, esta cuestión no nos afecta directamente y, como conocen además, nuestro grupo parlamentario no suele intervenir en los debates sobre financiación autonómica de las comunidades de régimen común, por estricto respeto institucional. Por tanto, sin querer inmiscuirnos en este tema, sí realizaremos una pequeña reflexión, porque entendemos que de la misma dependen los recursos económicos de la financiación que reciben las comunidades autónomas para ejercer sus competencias, unas competencias además que, por cierto, son las más cercanas a la ciudadanía: sanidad, servicios sociales, educación, etcétera. Una proposición no de ley un tanto, si me lo permiten, señorías del Grupo Popular, sorprendente, porque la Ley de Financiación Autonómica del 2009 preveía una revisión quinquenal, una revisión que tocaba en el año 2014 y que no se realizó cuando, curiosamente, era el Partido Popular quien gobernaba con mayoría absoluta. Y tampoco la abordaron durante parte de la legislatura 11, en la que también ustedes estaban en el Gobierno. Y lo mismo habría que decir de la liquidación del IVA, que pudieron resolverlo y tampoco lo hicieron. Una reforma de la financiación que, además, ha sido abanderada y exigida no solo por el Grupo Popular, también por el Grupo Socialista, por ser imprescindible, pero que luego siempre se ha visto aplazada en el tiempo por una ausencia realmente de voluntad política a un problema que viene arrastrándose desde hace años. Es evidente, por tanto, que es necesario revisar y adecuar el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común para que puedan disponer de fondos suficientes para ejecutar sus competencias y dotarles de estabilidad. Y es que estamos ante un sistema muy descentralizado en gasto, pero no tanto en ingresos, y con poca corresponsabilidad fiscal. La proposición no de ley que hoy nos presentan lo que quiere es abordar y resolver es un problema de liquidez inmediata, de financiación inmediata. Los 2.500 millones de ajuste del IVA y la actualización de las entregas a cuenta de 2019, que algunas comunidades autónomas, al habernos tenido en cuenta en sus presupuestos, les obligaría a un reajuste presupuestario. Y la liquidación de 2017, pero hay que decir que esta ya ha sido realizada, por lo que no ha lugar, y desde luego en esa proposición hay un error bastante grave a nuestro juicio. Un problema que, como ya hemos venido diciendo, tiene su origen en el actual sistema de financiación, caduco desde el 2014, y también es la derivada de no haber logrado una aprobación de presupuestos para el año 2019 y ahora de no tener Gobierno. En definitiva, un problema de difícil solución, porque con unos presupuestos prorrogados no se pueden actualizar las entregas a cuenta, porque un Gobierno en funciones no puede aprobar los presupuestos generales del Estado y, por tanto, no se pueden realizar esas actualizaciones, los anticipos a cuenta de la financiación de las comunidades autónomas, ya que no se dispone de una actualización de ingresos. Y, además, porque hay un informe de la Abogacía del Estado que concluye que un Gobierno en funciones tiene limitada su actividad al despacho ordinario de asuntos, un concepto jurídicamente indeterminado que el Tribunal Supremo entiende le impide realizar actos que condicionan, comprometan o impidan las políticas a desarrollar por el nuevo Gobierno. En definitiva, un problema inmediato al que hay que tratar de dar solución, pero que también evidencia la tan necesaria reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común para abordar los problemas estructurales de dicho sistema, ya que de lo contrario se está abocado a establecer parches a problemas que se vayan surgiendo. Como ya he dicho, esto no parece posible sin acuerdos de Gobierno, con Gobierno en funciones y con nuevas elecciones en ciernes. Y es que, de alguna manera, este problema, como otros tantos, parece que tendrán que esperar. Dicho esto, y ante la inestabilidad en la que nos encontramos, ante la incertidumbre, como he dicho, de si habrá Gobierno o no que aborde esta cuestión de manera seria e inmediata, es necesario que en el corto plazo se estudien otras fórmulas para saldar dichas cuentas y para que las comunidades autónomas puedan ejercer sus competencias de forma eficaz. Por todo ello, y dado, como ya he dicho, que es un tema que no nos afecta directamente, pero que entendemos que hay que abordar por responsabilidad colectiva, nosotros nos abstendremos en aras a que se busque alguna alternativa. Gracias. Muchas gracias, señora Sagastizábal. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Margall Sastre.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, diputadas y diputados. Quiero empezar mi primera intervención parlamentaria en esta legislatura recordando que en España existen presos y presas políticas que llevan meses en prisión preventiva por el mero hecho de poner las urnas para que los ciudadanos de Cataluña decidieran su futuro. Y esto debería darles mucha vergüenza. Por eso decimos alto y claro, llibertat presos polítics, llibertat preses políticas. Atendiendo a este PNL que presenta el PP, queremos decir que el Gobierno español, en funciones, vive una situación de interinidad fruto de la celebración de unas elecciones anticipadas y el fracaso de la investidura de Pedro Sánchez el pasado mes de julio. En esta situación de interinidad, el Gobierno incumple claramente con sus obligaciones financieras con las comunidades autónomas. Durante estos meses, el Gobierno ha ingresado 9.000 millones de euros que corresponden a las autonomías, que tiene retenidos de forma irregular y que no quiere transferir. De estos 9.000 millones, 1.300 corresponden a la Generalitat de Cataluña, de los cuales 874 corresponden a la mejora en la recaptación tributaria de este año y que, por tanto, los ciudadanos de Cataluña ya hemos pagado. Resulta curioso que lo haga el Gobierno socialista con la ministra Montero al frente del Ministerio, cuando en 2017, siendo consejera de Hacienda del Gobierno de Andalucía, exigía al entonces ministro Montoro que corrigiese el menor incremento de recaptación debido al cambio en el sistema de gestión. Pero ya ven, tanto monta tanto, tanto Montoro como Montero, tanto monta tanto el PP como el PSOE cuando se trata de no transferir a la Generalitat de Cataluña aquellos recursos que por ley le corresponden. Nos dicen que el Gobierno está en funciones y que no puede transferir los recursos que son de la Generalitat porque cumplen estrictamente con la LOFCA. Se escudan en un informe fantasma de la Abogacía General del Estado que durante muchos días no existió. Pero estando en funciones, sí que piden, por ejemplo, por carta a la Generalitat que recorte en sanidad pública. O, por ejemplo, sí que hacen, estando en funciones, lo que hacen es comprar armamento por valor de 2.300 millones de euros. ¡Cuánto cinismo! Y más cuando viene de un Gobierno que se proclama socialista. Estos recursos no transferidos se suman a una situación de déficit fiscal persistente de la Generalitat, que diferentes cálculos sitúan entre los 11.000 y los 16.000 millones de euros, que año tras año hace que la situación sea insostenible, y más cuando se trata de las administraciones más próximas a los ciudadanos y que prestan servicios esenciales. Por todo esto, exigimos a la ministra de Hacienda que ordene la transferencia del incremento de recursos de los anticipos de financiación de este año 2019, que corresponden a la Generalitat por ley orgánica, que ya han recaptado y que retienen de forma irregular. Y denunciamos el cinismo del PP presentando esta PNL cuando durante su mandato ahogaron a comunidades autónomas y ayuntamientos. I acabo, presidenta. Demà és 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. Emplacem a tothom a assistir a la manifestació de demà a la tarda, convocada per ANC, Òmnium i altres entitats. Per la llibertat dels presos i preses polítiques, pel retorn dels exiliats i exiliades, Senyor Margall. Absolució, autodeterminació. Senyor Margall, sisplau. Moltes gràcies. Muchas gracias. A efectos exclusivos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, le pregunto al grupo proponente, señor Olano. ¿Aceptan ustedes alguna enmienda? Aceptamos la enmienda de Coalición Canaria, como ya expuse desde la tribuna, y le dejaremos a los servicios de la Cámara la transaccional que hemos negociado con Podemos y con Ciudadanos. Muy bien, muchas gracias, señor Olano. Continuamos con la proposición no de ley del Grupo